A ver, este proceso arranca en el mes de septiembre del año pasado, cuando el presidente de la República plantea una reforma a la Constitución de la República, em, y al artículo 5 concretamente de la Constitución de la República, para levantar, retirar de la Constitución una prohibición expresa al establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. El artículo 5 de la Constitución dice textualmente: el Ecuador es un país de paz, punto. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. ¿Mm? Eso es lo que dice el artículo 5 actualmente de la Constitución. Entonces está prohibido constitucionalmente esta posibilidad. El presidente lo planteó a la Corte Constitucional inicialmente en el mes de septiembre. La Corte Constitucional dio el aval, ¿no? Que esta reforma no afectaba a derechos, no había una reforma a la estructura del Estado, en fin. Con el aval de la Corte Constitucional, el presidente de la República presentó a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea tiene que finalmente entregar un informe favorable o contrario a la reforma planteada y de iniciativa del presidente de la República. Eso fue presentado en el mes de octubre pasado. La Asamblea Nacional, para el efecto, conformó una comisión ocasional especializada que trate la reforma al artículo 5 de la Constitución de la República. Esa comisión, entre otros asambleístas, pues formé parte, se solicitó mi integración en la comisión. Me parece que fue los primeros días de noviembre, me parece que fue el 4 de noviembre, el 3 o 4 de noviembre, una sesión virtual que tuvimos, que designó a las autoridades. Esta comisión estaba presidida por la asambleísta Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana. ¿Quién habla? Rafael Dávila fue electo vicepresidente de la comisión ocasional que trata esta reforma a la Constitución, y tenía otros integrantes como la asambleísta Natalie Murillo de ADN, el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye, la asambleísta Sofía Sánchez del Partido Social Cristiano, la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacuti y el asambleísta Arturo Uxa de Unidad Popular. Esos éramos los 7 integrantes de la comisión que arrancamos nuestro trabajo los primeros días de noviembre. Esta comisión tenía que preparar el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea y luego el informe para el segundo debate. Entonces, el informe para primer debate fue entregado el 21 de diciembre. Había un plazo máximo de 60 días, intentamos hacerlo antes, pero debo confesar que la presidenta de la comisión, que es de Revolución Ciudadana, pues no era muy afecta a esta reforma, intentó dilatar algunos temas, tiempos, pero en fin, el 21 de diciembre del año pasado fue entregado el informe para primer debate en la Secretaría de la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que ya sea la presidenta de la Asamblea la que disponga en qué momento lo pone en el orden del día para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda realizar el primer debate sobre esta reforma constitucional. Después hablaremos quizás sobre el contenido, los beneficios de la reforma, si usted gusta, pero usted me pide un cronograma, así que ahí está. Pero fíjese usted que a pesar de que la presidenta de la Asamblea Nacional tuvo el informe para primer debate ya el 21 de diciembre, ¿sabe cuándo puso en el orden del día? El 28 de febrero de este año. Se tomó más de 2 meses para ponerlo en el orden del día. Claro, ellos, Revolución Ciudadana, su estrategia era dilatar, retrasar el tratamiento de este tema para evitar que la consulta popular, porque finalmente terminaremos en una consulta popular, pueda coincidir con la segunda vuelta electoral, que le hubiera ahorrado al país millones de dólares, haciendo coincidir con un proceso electoral ya definido. Entonces, ahí se perdieron más de 2 meses y recién el 28 de febrero la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional trató el tema en primer debate. Y luego regresó a la comisión ocasional especializada el trámite para que preparemos el informe para segundo debate. De por medio debo señalar algo importante, doctora Ponte. La ley orgánica de la función legislativa establece que, tratándose de una reforma a la Constitución, tienen que mediar no menos de 90 días entre el primero y el segundo debate. Es decir, no puede el segundo debate realizarse antes de los 90 días
de realizado el primer debate. Es decir, si el primer debate se realizó el 28 de febrero, usted cuente 90 días, caemos en el 29 de mayo. Es decir, la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, no podrá tratar esta reforma a la Constitución antes del 29 de mayo. Pero la comisión, nosotros antes de terminar nuestro periodo, queríamos, evidentemente con la voluntad de la mayoría, que somos 4 de 7, entregar el informe para segundo debate. En la comisión, doctora Ponte, habían dos posiciones, como hay en el Pleno de la Asamblea también, ¿no? Una posición favorable a la reforma a la Constitución, una posición que está de acuerdo en que se retire de la Constitución una prohibición expresa para el establecimiento de bases militares extranjeras, y había una posición contraria a esta reforma constitucional. Pero quienes estábamos a favor somos 4 de 7. La asambleísta Natalie Murillo de ADN, la asambleísta Sofía Sánchez del Partido Social Cristiano y el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye, perdón, y quien habla, Rafael Dávila de Suma. Los cuatro estábamos a favor de esta reforma constitucional. Quienes estaban en contra son tres asambleístas. La presidenta Gisela Garzón de Revolución Ciudadana, el asambleísta Mariana Yumbay de Pachacuti y el asambleísta Arturo Uxa de Unidad Popular. Esos tres estaban en contra. Entonces, Pero la de quienes Pachacuti, estaban, ingeniero, la de Pachacuti que estuvo ausente en la votación. sí, finalmente en la sesión de anteayer, bueno, entonces los días previos ya trabajamos en la preparación de un informe favorable, trabajamos los cuatro asambleístas que teníamos una posición de apoyo, y el día martes fue convocada la comisión para debatir finalmente el informe que había sido preparado por la presidenta de la comisión y que era contrario a la reforma. Pero ya en el seno de la comisión, pues se establecieron los argumentos y finalmente se solicitó someter a votación el informe que tenía el apoyo de los cuatro asambleístas que he mencionado. En efecto, la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacuti no estuvo presente anteayer en la sesión de la comisión. Fuimos 6 asambleístas los que estuvimos, pero de todas maneras, de cualquier forma, con o sin la presencia del asambleísta de Pachacuti, estaba claro que habíamos 4 que estábamos a favor de esta reforma. Ella ya se había expresado en los debates, en las comparecencias de diferentes invitados, autoridades. Ella ya se había expresado contraria a esta reforma a la Constitución. Así es que finalmente se aprobó que se someta a votación el informe preparado por los 4 asambleístas de mayoría, digamos. Se votó y se tuvieron 4 de 7 votos, por lo tanto fue aprobado el informe que recomienda la aprobación de esta reforma a la Constitución, el envío de la documentación a la presidenta de la Asamblea Nacional para el segundo debate, y aquí viene algo importante, es decir, eso terminamos el trabajo la tarde y noche de anteayer, martes 29 de abril, en la noche terminamos el trabajo y quedó aprobado el informe. Esto hasta el día de hoy vence el plazo de vida de esta comisión ocasional. Justamente el día de hoy termina el plazo que tenía para hacer todo este trabajo. Y el día de hoy estamos entregando a la presidenta de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate de esta reforma constitucional que favorece, que apoya la reforma planteada por el presidente de la República al artículo 5 de la Constitución de la República. Es preciso mencionar cuáles son los pasos siguientes para que concluya esta reforma. Primero, que el Pleno de la Asamblea Nacional, a partir del 29 de mayo, que se entiende, parecería que va a haber una mayoría oficialista favorable al oficialismo, a ADN queremos decir, seguramente va a ser aprobado en segundo debate este proyecto, con lo cual el siguiente paso es remitirlo a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que dar un aval constitucional del trabajo realizado por la Asamblea Nacional en esta materia y del texto de la pregunta que se va a someter a una consulta popular. El texto de la pregunta no lo hemos modificado, hemos respetado lo que planteó el presidente de la República y luego la Corte Constitucional puede enviar, es la Corte Constitucional la instancia que remite el proceso al Consejo Nacional Electoral para que organice la consulta popular correspondiente y que sea finalmente el pueblo del Ecuador, porque el que va a aprobar o negar esta reforma es el pueblo del Ecuador en una consulta popular
que tiene que ser organizada más adelante y que seguramente se organizará una consulta más amplia con algunas reformas que hoy se están debatiendo en el país a la Constitución. Hay una persona en la línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Más bien había. Es que era imposible. Y le ruego a la persona que está en la línea, no sé quién es. Imagínense, está haciendo una explicación de pormenorizada de cómo se dieron los hechos ahí y llama y quiere intervenir. Entonces le ruego dejar esta pausa justamente que se termine de expresar, de razonar todo y entonces ahí podemos intervenir. Lo otro sería interrumpir. Ahora sí podemos intervenir. Y si quiere llame, por favor, cualquiera sea la persona. U otra persona, no hay problema. Ingeniero, no es por nada, pero siquiera pues de lobo un pelo, dice el pueblo, ¿no? Una cosita interesante, pero ver cómo la Revolución Ciudadana, pero mire qué bien aliados y unidos que han estado siempre. La Revolución Ciudadana, Pachacutic y el MPD o Unión Popular son los únicos tres que no apoyaban esto. Que el argumento es que se atenta contra la soberanía o escuchó otro. De la Revolución Ciudadana, ¿qué escuchó usted? Porque la del MPD dice que es un atentado a la soberanía nacional. Y yo más temprano no topé un caso, pero quería decirle que si pudieran revisar cuántas bases militares hay en cuántos países desarrollados del mundo. Incluso es un cruce de bases militares que las hay en casi todo el mundo, están diseminadas por razones estratégicas, militares, de unidad, de acuerdos en el ámbito militar. Muy interesante, pero muy interesante, más, ya es otro nivel casi inalcanzable para nosotros. Pero ellos es la muletilla de que se atenta contra la soberanía. En Canadá me parece que hay bases militares europeas. ¿A dónde es que los canadienses han perdido su soberanía? Los mismos gringos tienen bases militares. ¿En dónde es que han perdido su soberanía? En Europa, doctor, en ¿Cuál es Alemania, eso, Alemania, en España, en están Portugal. en España, por eso le decía, podemos darles una lista, pero aunque les digamos que el mundo entero está forrado de bases militares, ellos van a decir que no, porque la consigna es oponerse, nada más. Por eso le preguntaba a usted, ingeniero, cuéntenos, pero cuéntenos, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era el argumento de la Revolución Ciudadana de Pachacuti y del MPD? No se olvide que el MPD ya votó en favor de crear, de sacar a la base de Mata, y ellos apoyaron esta nueva constitución. Siempre han sido ñañones con el correísmo, siempre lo fueron, siempre estuvieron aliados en esto. Pero bueno, ahora son otros actores. ¿Qué dijeron, ingeniero? Sí, en efecto, doctor. Y no solo ellos, ¿no? Sino que en el trabajo de estos meses, pues se permitió, se invitó a la comparecencia de muchos actores políticos, autoridades del gobierno, por supuesto, actores, ¿no? De diferente origen, del mundo militar, del mundo de la policía, de la academia. Sí, Hubieron mucha estamentos gente que sociales. compareció a la comisión a comentar sobre este tema, a expresar sus opiniones. Y había gente que favorable, había gente que apoyaba esta reforma a la Constitución, gente que se oponía. Y claro, el argumento de quienes se oponían, tanto en la comisión y de los tres asambleístas que hemos mencionado, efectivamente el argumento más insistente y más repetido era el tema de la soberanía. Sí, sí. Entonces, en mi opinión, se ha manoseado mucho el tema de la soberanía. Y déjeme explicarle por qué. Porque primero hay que entender qué es soberanía. Porque soberanía, entendamos. Entonces yo invito a cualquier persona que nos está escuchando que pueda en el Google entrar y buscar el concepto de soberanía, ¿no? Y soberanía no es sino la autoridad que tiene un Estado, un pueblo, sobre su territorio y su población, que es la capacidad que tiene un Estado para gobernarse a sí mismo, para tomar sus propias decisiones,
y ser independiente de otras entidades, ¿no? En resumen, dice aquí, estoy leyendo esta parte, mire, la soberanía es un concepto fundamental en el estudio del Estado y las relaciones internacionales, que implica el poder supremo, la independencia, la libertad y la autonomía de un Estado y de un pueblo para gobernarse a sí mismo y tomar sus propias decisiones. Es decir, lejos de esto atentar, de ceder soberanía, al aprobar esto estamos ejerciendo soberanía, porque estamos tomando de manera libre, autónoma, independiente, estamos tomando nuestras propias decisiones. El hecho de consultarle al pueblo del Ecuador sobre esta reforma es un acto de soberanía. Es el pueblo del Ecuador el que soberanamente, libremente, independientemente va a decidir sobre un tema que conviene o no a sus intereses. Y cuando el pueblo se pronuncie libremente sobre este tema, lo que está haciendo el pueblo del Ecuador es ejerciendo soberanía, ¿no? Y en eso concluye esta reforma. Así que de ninguna manera poner en conocimiento del pueblo del Ecuador este tema es un atentado a la soberanía, pero de ninguna manera, por un lado. Y otro tema que yo sí quisiera decir, doctor, es que ¿cómo es posible que la Revolución Ciudadana nos hable de esta soberanía, ¿no? Nos hable, cuando ellos en su gobierno cedieron territorio ecuatoriano para el establecimiento de bases, perdón, de fuerzas militares extranjeras irregulares? Me refiero al caso de Angostura. Cuando usted dice irregulares, quiere decir ilegales. Exactamente, las FARC, ¿no? Claro. Ilegales, ¿no? Las FARC. Las FARC estaban montadas, las FARC estaban establecidas en el territorio ecuatoriano en un sector llamado Angostura, ¿ah? Con la anuencia de quien gobernaba en ese momento. Hablábamos del año 2007, 2008, el bombardeo me parece que fue por ahí en el año 2008, ¿no? Entonces, estaban ahí establecidas en el territorio, quienes hoy hablan de soberanía. Ellos sí le entregaron territorio ecuatoriano a las FARC, fuerzas militares irregulares extranjeras en territorio ecuatoriano, ciudadanos colombianos que de manera ilegal, de manera irregular, luchaban contra el Estado, contra el pueblo ¿Y cuál colombiano. es la Estaban respuesta, establecidas en territorio ingeniero? Solo ecuatoriano. le interrumpo de manera puntual y perdóneme. ¿Qué dice la presidenta? ¿Qué decía la presidenta de la Comisión de la Revolución Ciudadana cuando le decían esto? Bueno, que eso nunca fue conocido por parte del Estado. En fin, el tiempo nos ha Ya. demostrado que ellos sabían perfectamente de esa base. Por eso es que el presidente de Colombia nunca le informó al presidente del Ecuador de que conocían ya y que iba a haber un bombardeo. Pero claro, es que ellos no conocían, ¿no? Y que además la base militar de Manta ha causado otros daños. ¿Qué, por ejemplo? Ingeniero, usted leyó de Google y yo no lo he leído y ni no lo estamos leyendo, le juro, porque yo me remito y me remonto, me da la impresión que fue cuarto grado de escuela, pero de escuela, no, no sé cómo se llamaba la materia, hagan el favor de hacerme acuerdo. Nos enseñaban cuáles eran los requisitos para la conformación de un Estado. Pues nunca jamás en la vida nos olvidamos. 3 requisitos. Era de memoria y eran fáciles. Territorio, población y soberanía. No se necesita nada más. Entonces ya grandes, uno fue aprendiendo. El pueblo palestino no tiene justamente, tiene territorio, tiene población, pero no tiene soberanía. ¿Qué es la soberanía? La autodeterminación. Exactamente lo que seguramente usted acabó de leer en el Google. Eso es todo. Pero esa autodeterminación. El pueblo israelí, en cambio, reconocido como Estado desde 1947, creo, tiene todo eso y sin embargo tiene bases militares exteriores. Luchó por tener un Estado y lo primero que hicieron es tener bases militares extranjeras ahí para que les ayuden, les den una mano. Ucrania tiene bases militares, tiene apoyo militar y es todo lo contrario. Es más nacionalista que nadie. ¿En dónde está que ha perdido la soberanía? Ese es un ardid, ingeniero.
Ese es un ardid, nada más. Sí, yo coincido plenamente con su exposición. En efecto, yo creo que esa palabra soberanía ha sido excesivamente manoseada, esa es la verdad, ¿no? Intentando que con el concepto de soberanía se pueda decir que no se permite una base militar extranjera en el país, cuando eso es absolutamente falso, es no entender el concepto de soberanía. La soberanía se refiere a la capacidad libre que tiene un pueblo para tomar decisiones en su territorio. Bases militares extranjeras hay en Polonia, hay en Hungría, hay en Alemania, hay en Italia, en España, en Portugal, como usted decía, en Canadá. Entonces, y podríamos mencionar muchas bases militares en muchas partes del mundo, ¿no? Muchas bases militares y de ninguna manera nadie ha perdido soberanía por esa razón. De modo que, más bien esta reforma apunta y le voy a decir una cosa, ya entrando a la parte técnica. Mire, en mi opinión, qué bueno que es que la Constitución de la República tenga un contenido que recoja el pensamiento de todos los ecuatorianos, ¿no? No es posible que una constitución sea hecha solamente para defender una posición política, solamente con la visión de un partido político, en este caso de Revolución Ciudadana. Así fue hecha la constitución de Montecristi, ¿no? ¿No? Y, y una posición que hoy pudimos conocer con el paso de los años de un grupo vinculado, claramente vinculado al mundo del narcotráfico, al mundo del crimen organizado, ¿no? Ahí están los vínculos demostrados en múltiples ocasiones. Entonces, ¿cómo es posible que el Ecuador tenga una constitución que lo que hace es favorecer la posición de un grupo que defiende al crimen organizado? Esto no es posible que ningún país en el mundo tenga. Una constitución tiene que ser absolutamente abierta a todos los pensamientos. Entonces, al retirar esa prohibición de la constitución en el artículo 5, va a quedar una constitución abierta a todos los pensamientos políticos e ideológicos. Porque si mañana viene un gobierno de izquierda, ¿no? De extrema izquierda, si usted quiere, y no quiere montar una base militar extranjera, bueno, no lo hace. El proceso de posiblemente instalar una base militar nace y parte del Ejecutivo. A esto también es importante señalar, doctora Ponte. No es que al retirar esta prohibición de la Constitución, usted mañana puede montar una base militar. No es así. Permítame explicarle a la ciudadanía cómo funciona la posibilidad de montar una base militar extranjera en el futuro, si es que se aprueba esta reforma constitucional finalmente. Mire, primero, el Ejecutivo, es decir, el gobierno nacional, debe negociar con un país extranjero que esté interesado en ayudarle al Ecuador en esta lucha contra el crimen organizado en montar una base militar, ¿no? Tiene que negociar un convenio, un acuerdo. Se negocian los términos de esos convenios. Ese proyecto de acuerdo, ese borrador de acuerdo o de convenio, tiene que pasar dos filtros fundamentales. El uno es el filtro constitucional. Ese borrador de convenio tiene que ir a la Corte Constitucional, quien deberá dar el aval constitucional a ese convenio. Uno. Segundo, tiene que pasar a la Asamblea Nacional. Ahí hay un filtro político, ¿no? Es la Asamblea Nacional, finalmente, la que deberá autorizar y aprobar la firma de un convenio que pueda suscribir el Estado ecuatoriano, ¿no? Con otro Estado, con otro gobierno para el establecimiento de una base militar extranjera. Y una vez, y solamente una vez que la Asamblea lo autorice, lo apruebe, podrá firmarlo el presidente de la República. Entonces, fíjese usted que se pasan dos filtros de enorme importancia. Eso evitaría que se pueda poner una base militar para cualquier cosa, porque mañana alguien podría decir, es que nos podrían montar una base militar, vamos a decir, americana, para desde ahí, qué sé yo, poder disparar misiles a China. No, esto simplemente es absolutamente absurdo, porque eso tendría que ser aprobado por la Corte Constitucional y por la Asamblea Nacional, que seguramente no van a aprobar, ni creo que a ningún presidente de la República se le pueda ocurrir este tipo de cosas. Pero la base militar para luchar contra el crimen organizado, para que sea una herramienta más en esa lucha contra Un eh, flagelo, un flagelo. contra un flagelo que vive la sociedad ecuatoriana, que es la delincuencia transnacional, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico transnacional, y que evidentemente la lucha contra estos crímenes de nivel transnacional
tiene que darse también con el apoyo y con la concurrencia de varias fuerzas internacionales. Entonces, y también hay que decirlo, no es que al montar una base militar extranjera esa es una decisión mágica y que por arte de magia va a desaparecer la inseguridad. También hay que ser muy claros, no hay soluciones mágicas a los altos niveles de inseguridad y de crimen organizado que hay en el Ecuador. Esto es obviamente tiene que implementarse una estrategia que requiere varias acciones, y entre Y otras, por mucho ejemplo, tiempo. la parte social, con aquellos chicos que en ciertas zonas de la costa son reclutados por el crimen organizado. También hay que trabajar en esa materia, chicos que tienen que tener otra opción de vida y que el Estado tiene que llegar a esas zonas para abrir esos espacios a los jóvenes y a los niños. Muy Eso es correcto. verdad. Pero el establecimiento de una base militar extranjera es una herramienta valiosa en esa lucha contra el crimen organizado que permitiría, entre otras cosas, el control marítimo de las salidas de embarcaciones llevando miles de toneladas de droga y que financian al crimen organizado, el control del espacio aéreo para eventualmente avionetas que vuelan bajo, en fin, una base y el apoyo cercano de fuerzas militares que pueden brindar un extraordinario apoyo a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la Policía Nacional. Todo esto puede ser valioso y repito, es una herramienta más de una serie de acciones que se tienen que tomar en el marco de una estrategia que permita luchar, enfrentar y ojalá superar los niveles de violencia, de inseguridad que vive el país. Y por eso la conveniencia de tratar esta reforma que deja abierta la norma constitucional, la norma jurídica de mayor jerarquía que es la Constitución, a todas las líneas y corrientes del pensamiento político y filosófico e ideológico de un país. No puede ser que una constitución solamente responda a la visión de un solo grupo político. La constitución es de todos los ecuatorianos y debe quedar abierta para el pensamiento de todos los ecuatorianos. Claro, mientras usted hablaba, recordaba Guantánamo nomás. Fíjese esas cosas que deberíamos aprender y estudiar. En Cuba hay territorio norteamericano. Ni siquiera, ahí no estamos hablando de una base militar nomás. Estamos hablando de un territorio extranjero dentro de un territorio extranjero. Pero los zurdos a veces no es fácil conversar con ellos porque son muy chauvinistas, no hay cómo desarrollar un diálogo para que uno pueda aprender también sobre esta política internacional. Ese es un problema. Pero la base militar extranjera, como usted dice, no es la panacea, ingeniero. No lo es, porque el problema es eminentemente social, es interno. Es verdad. Eh, solo son, solo son aportes, nada más. Solo será un aporte, una base militar extranjera que tienen mayores recursos, mejores recursos para combatir al crimen organizado internacional. Internacional. No es otra cosa. No hay nada del otro mundo. Ya vamos a perder la soberanía. Yo me pregunto a estos unos, oye, ese teléfono iPhone que estás ahí, es extranjero, es americano. Oye, deja de andar con teléfono gringo, con carros gringos, con laptop, con todo. Tanto que amas la soberanía, pues anda como, regresa a la edad de piedra, regresa a la edad de piedra y ahí vive como, pero no lo hacen por eso, es porque son vivos. Estos movimientos también siempre, ahora ya se sabe que fueron siempre auspiciados por organizaciones que nunca se supo, que nunca que nunca más bien transparentaron los aportes, los recursos. Por eso es que ellos, y a la larga lo vamos a conocer, a la larga las nuevas generaciones harán sendos estudios y verán cómo se alimentaban estas organizaciones sociales zurdas en el Ecuador, quién las financiaba, y por eso es su actitud, su conducta. Es por eso, no es por otra cosa, no es que defienden gratuitamente a la soberanía, que es un ardid nada más. Pero buen trabajo, ingeniero.
A mí me parece buen trabajo de la comisión. De ahí la importancia seguramente de que las comisiones en el próximo periodo legislativo efectivamente estén en manos de personas que ayuden al Ecuador, como fue la Comisión de Fiscalización en manos de Fernando Villavicencio. Entonces, qué importante que es tener las comisiones, estar al frente, legisladores que estén comprometidos con el pueblo, no con situaciones deleznables. Sí, sí, correcto, doctora Ponte. En efecto, yo incluso esta reforma ya en la actual asamblea tiene una mayoría favorable porque el Partido Social Cristiano, que lamentablemente ha sido un apéndice del correísmo en estos últimos años y es un grave error político del Partido Social Cristiano que parecería que lo van a rectificar, pero el Partido Social Cristiano sí apoya esta reforma a la Constitución, con lo cual ya en la actual asamblea hay una mayoría favorable a esta reforma, pero en la nueva asamblea que se escucha que seguramente el oficialismo tendrá mayoría, seguramente también el segundo debate va a apoyar esta reforma y va a continuar el proceso hasta llegar a la consulta popular. Y repito, ahí tal vez alguien podría decirlo, bueno, es que van a haber varias consultas populares. No se olvide que esta semana también tratamos en primer debate en la Asamblea Nacional otra reforma constitucional, que la está tratando otra comisión ocasional, relacionada con retirar el financiamiento con fondos públicos a las campañas electorales y a los partidos políticos. Es una segunda reforma, fíjese usted que tiene un trámite Otra reforma que aplaude el pueblo, ingeniero. correcto. Ahí Entonces, está. pero como estas dos, alguien podría decir, bueno, ¿qué van a hacer? Una consulta cada mes. Y en efecto, ahí también ya le corresponde al gobierno trabajar con la próxima Asamblea Nacional y buscar un acuerdo, buscar una estrategia que permita hacer una sola consulta popular. Porque entiendo que hay varias reformas a la Constitución que mucha gente lo está pidiendo, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras, ¿no? Entre otras reformas. Eh, y el gobierno tiene que, yo diría, unir todas estas iniciativas y plantearse una sola consulta popular, ¿no? Eh, en el evento de que no hubiera una constituyente, mi opinión personal es que no parecería que al país le conviene organizar una constituyente en este momento, no creo que las condiciones sean las más adecuadas, pero sí se puede hacer una profunda reforma a la Constitución con el apoyo solamente de una mayoría simple de la Asamblea Nacional y luego consulta popular, ¿no? Para eso también hay el aval ya de la Corte Constitucional. Y Exacto. entonces creo que en algún momento este tema, este y otros deberían ser tratados en una sola consulta popular, justo Exacto. para ahorrarle Más millones de abreviado. dólares al pueblo de Ecuador. Más abreviado el tema. Gracias, ingeniero. Gracias. Nos hablamos otro día. Muy agradecido a usted y seguramente los gabinetes lo buscarán por ese nuevo look, tomarle una foto. Qué look que se ha pegado ahora. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Que esté bien.